Estamos. Buenísimo. Adelante. Ya pusiste a grabar. Bueno, empecemos. Bueno, ¿cómo les va? Bueno, presento la actividad para ganar un poco más de tiempo por si se suma alguien más. Este es el primer encuentro literario de una serie de encuentros literarios que venimos haciendo desde el 2019. Ahora ya ocupados con la virtualidad. Somos el equipo de lectores 4.0 de la Secretaría Académica de la Universidad de La Punta. Esta es una de las tantas actividades que hacemos en nuestro programa a partir del objetivo de promover la lectura. Y para los que no estuvieron en otras charlas de estas características, la idea es tomar un autor, bueno, por lo menos las que he hecho yo y las que voy a hacer yo, porque a lo largo del año van a ser otros compañeros también, van a coordinar otros compañeros estas charlas, por ahí con otras modalidades o similares, pero lo que yo suelo hacer es tomar un autor, plantear un texto o una serie de textos y hablar un poco del autor, analizar al autor, leer algún fragmento de la obra del autor y después abrir el debate para preguntas y discusiones y opiniones, etc. Bueno, en este caso hemos elegido a Marechal, a Leopoldo Marechal. Leopoldo Marechal es un autor argentino, para los que no lo conocen, que vivió 70 años, que tiene casi 50 años de obra, nació en junio del 70 en Buenos Aires y murió en junio de 1900 y murió en 1970, 70 años exactos de vida y casi 50 de obra, porque empezó a escribir en el año 22, en el año 1922, hace casi 100 años. Y es un autor, para mi gusto, olvidado o no tan valorado como debiera. Digamos, un autor que está tranquilamente a la altura de Borges, de Bioy Casares, de los grandes autores nacionales, que aparte tiene la particularidad de una diversidad de formas y de formatos. Es un autor, es un excelente poeta, uno de los mejores poetas que dio la Argentina. Se conoce poco la obra poética de Marechal. Es un dramaturgo que ha escrito hermosas obras de teatro. Es un novelista que tiene 3 novelas, de las cuales vamos a hacer un pequeño repaso ahora antes de meternos de lleno en el ensayo. Cuentista y ensayista. Hoy nos vamos a ocupar más de lleno en el ensayo y particularmente en el ensayo elegido que dio nombre a la charla de hoy, que es Autopsia de Creso. Decía que era un gran novelista, primero porque escribió 3 novelas que son faros en la historia novelística del siglo XX de la literatura argentina, que son El Adán Buenos Aires, de 1948, El banquete de Severo Arcángelo, de 1965, y Megafono la guerra, que la escribió y la publicó el último año de su vida, en 1970. Novelas que recomiendo, novelas complejas, pero fáciles de leer, digamos. ¿Qué quiere decir con esta contradicción? Que son fáciles de seguir, pero complejas en cuanto a la cantidad de temas que se desprenden y en cuanto a la cantidad de simbología y de metáfora que contienen. Marechal siempre fue un agudo lector de la realidad, un agudo lector de la Argentina, del mundo del arte, del mundo de la cultura, del mundo de la literatura. Y fue, ¿por qué no? Y esto lo podemos rastrear desde la poesía hasta el teatro, alguien que aportó mucho, y lo vamos a ver en el ensayo cuando entremos más en tema, aportó mucho a la historia argentina.
digamos, a pensar la historia argentina o a pensar la historia del mundo en general, porque el ensayo es más, tiene un carácter universal, pero que se puede explicar, por supuesto, también desde la Argentina, y él vivió en la Argentina y prácticamente toda su vida y publicó en la Argentina. Y piensa desde la Argentina. Yo siempre destaco este ensayo, hago un pequeño paréntesis, siempre destaco este ensayo porque me parece, después lo vamos a desmenuzar, pero me parece una de las piezas ensayísticas más sintéticas y más complejas que ha dado el pensamiento argentino acerca del devenir mundial. Y algo que uno siempre se anota para decir al final, pero no puedo dejar de decirlo al principio, que tiene una actualidad, una vigencia, una justeza que parece escrito la semana pasada y no hace 56 años, 55 años. Bien. Dicho esto, quiero recomendar bueno, toda la narrativa de Marechal, toda la poesía de Marechal, pero especialmente El banquete de Severo Arcángelo, que es una de las novelas que recomendé en el programa de radio. El banquete de Severo Arcángelo es, sí, junto al sueño de los héroes de Bioy Casares, La pérdida del reino de Bianco y alguna otra novela de Nevi, debe ser de lo mejor que dio el siglo XX en lengua castellana, en novela. Y El banquete de Severo Arcángelo es en narrativa, en ficción, en clave de ficción, en género fantástico, lo que es La autopsia de Creso en términos realistas y ensayísticos. Más allá de que La autopsia de Creso está escrita, ahora lo vamos a ver, como una especie de fábula, de carta a un amigo, suponemos que español, por el nombre y por la distancia, escrito desde la Argentina hacia un lugar del norte, porque él habla de nosotros los paisanos del sur en un momento, es decir, nos da a entender una especie de fuera de campo de que le está escribiendo a un amigo español cierta realidad que él percibe desde la Argentina, cosa que también es destacable si lo queremos pensar, ¿cómo decirlo? Si lo queremos pensar como un valor argentino, Marechal, digamos. O sea, esto lo hemos rescatado aún estando en desacuerdo con muchas de las posturas de Borges o de Bioy Casares, pero que escribían desde la Argentina. Es decir, había un apego a la nacionalidad, digamos, ¿sí? Había una mirada que se miraba desde acá. Esto que yo siempre digo de Borges, que inclusive en algún caso hemos charlado o hasta discutido con Gastón, esta mirada inglesa, entre comillas, de Borges. Borges vivió en la Argentina toda su vida. Prácticamente no salió de la Argentina hasta muy grande, ya ciego. Y pensaba desde la Argentina y escribía desde la Argentina. En tal caso quería otro país del que podía querer yo o del que podía querer cualquiera de ustedes. Pero creo que de lo que se trata y lo que salva la cultura de un país o la cultura de una región es desde dónde miramos, si miramos desde afuera o si miramos desde adentro. Bueno, Marechal es probablemente el autor argentino que más ha mirado desde adentro y particularmente con quien más coincido yo particularmente, acá entra mi subjetividad directamente, en su forma de ver el mundo, ¿no? Por su pensamiento político, por su pensamiento religioso, por su pensamiento filosófico, por su forma de ver el mundo, en definitiva. Va a haber otros autores que no van a ser argentinos, que vamos a ver a lo largo del año, pero me gustaba empezar con Marechal y me gustaba empezar con un ensayo, porque me parece que, como les decía hace un rato, este ensayo explica a Marechal. Y es una buena puerta de acceso, corta o relativamente corta, al lado de una novela, como para después pasar a seguirlo en sus novelas y sobre todo en su poesía, que recomiendo. Bien. Son varios los orígenes o las bases o los lugares desde donde escribe Marechal este ensayo. Espero que lo hayan leído, si no me dicen,
y yo ahora voy a contarlo un poco, pero tiene como ciertos antecedentes históricos, filosóficos, mitológicos, argentinos y extranjeros, que de alguna manera explican tradicionalmente esta división de la sociedad que hace Marechal de una manera casi irónica entre la figura sacerdotal, la figura del soldado, la figura del economista, empresario, burgués, etcétera, y la figura del trabajador, ¿no? Estas cuatro clases que de una manera u otra funcionan en la sociedad casi de una manera natural, a veces de una manera más equilibrada, a veces más desequilibrada, a veces más justa y a veces más injusta, pero que son algo inalienable a lo humano, y no solo en Occidente. Y esto está claro por uno de los antecedentes. Tres antecedentes elegí para hacer una introducción brevemente antes de entrar al ensayo. Uno es Vico, Giambattista Vico, este napolitano escritor del siglo XVIII, que escribió Ciencia Nueva, entre otros libros. Vico es aquel que nos definió lo que el maestro Fareta llama los universales fantásticos, es decir, aquellas figuras que, anteriores al hombre, es decir, sobrenaturales, que funcionan análogamente a los mitos. Es decir, hay cosas que son así, digamos, que las podemos explicar o podemos acercarnos a una explicación, pero que lo que conviene primero, en primera instancia, para seguir pensando y no trabarse, es aceptarlas. Vico hablaba, por supuesto, Marechal toma a estos autores, a Vico y a los otros dos que ahora voy a hablar, los toma, pero los toma y hace algo propio, no copia nada, porque inclusive los tres autores entre sí tienen diferencias, no solamente en cuanto a su forma de ver, sino también diferencias desde dónde lo enfocan. Vico era un filósofo, Georges Dumézil, que es el segundo, un francés, era un mitólogo, historiador de las religiones, antropólogo, y Ernesto Palacio, que es el tercero, es un historiador argentino, que vivió hasta hace 70 años y que inclusive fue diputado nacional en el primer peronismo. El enfoque de Vico es un enfoque en donde Vico traza tiempos de la humanidad, ¿no? El tiempo de oro, el tiempo de plata y el tiempo de plomo, de hierro. Y esos tiempos coinciden con el tiempo de los dioses, el tiempo de los héroes y el tiempo de los hombres. Esto como introducción así base, y para sacarnos rápido encima Vico y no embarrarnos con cuestiones que por ahí confundan. Esto tranquilamente se puede asociar a esta descripción que hace Marechal al comienzo del ensayo cuando explica este equilibrio o este supuesto equilibrio de la sociedad entre Tiresias, Áyax, Creso y Gutiérrez, que son las cuatro castas o las cuatro clases o los cuatro estados sociales posibles en cualquier sociedad. Posibles y necesarios. Después los vamos a describir un poco más. El siguiente autor, como les decía, es un francés que escribió en el siglo XX, que se llama Georges Dumézil, que escribió infinidad de libros, pero este es un libro que recomiendo, que se llama Mito y Epopeya. Esta es la parte 2. Escribió, son 3 tomos, esta es la parte 2, que es Un héroe, un brujo y un rey, y que historiza Dumézil cómo se constituyeron socialmente las sociedades indoeuropeas desde los principios de lo que podríamos llamar civilización, digamos 2000 años antes de Cristo para acá. En algunos lugares, inclusive en la India, poco antes también. Y dice, quizá tomándolo a Vico, no sabemos si lo ha leído a Vico, pero podemos suponer que sí, escribió 150 años después, 180 años después, dice que las sociedades se dividen entre la figura sacerdotal o monárquica, pero que tiene una autoridad que se relaciona que relaciona lo espiritual con lo terrenal, la figura del héroe y la figura del productor.
El productor es el productor en términos generales, es el campesino, es el dueño de la tierra, es el artesano, es el intelectual, es el productor, digamos, es el que mueve la dinámica de la sociedad, ya sea económica o culturalmente. Acá estamos más cerca, ¿no? De la división que hace Marechal para aquellos que leyeron el ensayo. Acá ya tenemos a la figura de Tiresias más recortada, en esta figura de la figura real, la llama Dumézil, que data, como digo, de más de 2000 años antes de Cristo. La figura heroica, que es la figura del soldado, que Marechal la asocia al personaje de Ajax, y la figura del productor, que en el caso de Marechal lo divide en dos, porque escribe en el siglo XX y porque le preocupa un poco la injusticia, ¿no? Esa división en dos que hace Marechal es, por un lado, Creso, que es el empresario, el burgués. Digamos, Dumézil no escribió en la época que escribió Marechal y no pensó la sociedad en adelante, sino que trató de describirla e historizarla hacia atrás. Es un mitólogo, no es un historiador, ni un escritor, ni un dramaturgo. Es como otro enfoque también. Y Marechal lo divide, este tercer estado social de Dumézil, que son los productores, en los Cresos y los Gutiérrez. Que después vamos a leer algo puntual del texto de Autopsia de Creso, que hace referencia a esta relación puntual entre Creso y Gutiérrez. Y el tercero es Ernesto Palacio, este escritor argentino, que escribió, es un historiador básicamente, escrito siempre historia o ensayo. Recomiendo estos dos libros. Esta es su historia argentina, que va desde el 1500 y algo hasta 1943. Es el mejor libro de historia argentina que he leído, y he leído muchos. Y es sumamente fácil de leer en cuanto a seguir los acontecimientos. No se embarra demasiado en detalles que por ahí al lector pueden no importarle, y sin tomar demasiado partido en la situación, se compromete con lo que está contando. Y este otro es como un apéndice de este libro, de la primera edición de este libro, que es del 38, esta es la segunda edición que salió en el 43, que se llama La historia falsificada, que es como un análisis del libro anterior. Ernesto Palacio, este se lo recomiendo. ¿Por qué lo nombro a Ernesto Palacio como nombré a Vico y como nombré a Dumézil? Porque creo que Ernesto Palacio es la mirada histórica, política, social y económica en la que Marechal hace pie. Digamos. Marechal es, si tendríamos que tomar a cualquiera de los historiadores argentinos o de los historiadores no argentinos, como, qué sé yo, como Pireno, como otros escritores y ensayistas, historiadores de otros países, Palacio es lo que más se puede identificar con la mirada de Marechal en toda la obra de Marechal, y particularmente en este ensayo de la Autopsia de Creso. Ya metiéndonos en la Autopsia de Creso, y para no hacer tan larga la introducción, pero quería buscarle o encontrarle la genealogía de donde viene, recomendar libros y entender cómo llegó, o cómo creo yo, en tal caso, que llegó Marechal a constituir este ensayo, que para mí es una de las cimas de lo que ha dado la Argentina en esta materia. Bueno, Autopsia de Creso es un ensayo escrito como carta a su amigo Velasco, con ciertos tonos irónicos, con ciertos giros, que de alguna manera mantiene una estructura dramática parecida a la de un cuento, es decir, tiene su introducción, su presentación, su nudo y su desenlace, y una especie de conclusión al final, o de epílogo al final. Vicios de escritor, seguramente. Un ensayo que fue escrito en 1965 y, como les decía, publicado en 1966 en un tomo de ensayos que también recomiendo, que se llama Cuadernos de Navegación, en donde hay toda una serie de ensayos que rondan este tema y que rondan otros temas. Y yo elegí este porque es el que más me gusta, o el que me parece más significativo para abordar. Hago una pregunta así general, levanten la mano o escriban o lo que les parezca. ¿Han leído el ensayo o tengo que contarlo?
¿Leyeron? ¿No? ¿Sí? ¿No? Algunos sí, otros no. Bueno, voy a hacer digamos, por respeto a los que lo leyeron, que era la obligación, voy a hacer una síntesis muy, muy cortita. Marechal plantea en Autopsia de Creso un escenario de descripción de cómo fue involucionando y resquebrajándose la sociedad a partir de perder un equilibrio natural. Él lo plantea así. Y que al perderse ese equilibrio natural entre estas cuatro figuras, que es la figura espiritual, la figura militar, la figura empresarial o el dueño de los medios de producción, para decirlo en términos marxistas, y el trabajador, al perder ese equilibrio, se fue desfigurando. ¿Y cómo se produjo esta desfiguración? Se produjo porque tanto la figura sacerdotal se dio en algunos, la figura espiritual se dio en algunos aspectos hacia finales de la Edad Media, la figura militar tomó impulso y quiso rebelarse y se rebeló, y finalmente, en lo que llamamos la Revolución Francesa, 1789 y de ahí en adelante, esta figura de Creso, ahora voy a explicar por qué cada nombre, esta figura de Creso, que él identifica con el burgués, es quien toma el poder y es quien gobierna el mundo. El problema es que cuando se pierde el equilibrio, ya sea por un abuso de poder, lo que prevalece son los vicios de quien desequilibra. Los vicios de Tiresias, el sacerdote, a finales de la Edad Media, los vicios de Ajax, el soldado, entre el Renacimiento y el Barroco, y los vicios de Creso desde la Revolución Francesa y sobre todo desde la Revolución Industrial hasta ahora. Y el cuarto personaje es Gutiérrez, que claramente, bueno, empiezo por él explicando los nombres. Gutiérrez es como decir Gómez, o como acá en San Luis decir Sosa, ¿no? Digamos, es el cualquiera, el común, el privado de todo derecho permanente y el privado de poder, básicamente. Los demás nombres están sacados de diferentes lugares. Bueno, Tiresias es un adivino griego en la tragedia. Tiresias es un personaje de muchas de las tragedias, de Sófocles sobre todo, que es un adivino ciego y que le pone ese nombre al personaje porque ese personaje de alguna manera es alguien que no tiene que ver en este mundo, porque una de las críticas que le hace al personaje de Tiresias Marechal es que mira demasiado el mundo y no mira el más allá, que es de lo que se tiene que encargar. El nombre de Ajax es el soldado, por excelencia en la tragedia griega también. Hay una tragedia de Sófocles que se llama Ajax, justamente, protagonizada por este soldado. Y el nombre de Creso es más rebuscado. Hay un rey lidio, de Lidia, de Oriente, no de Libia, sino de Lidia, que se llamaba Creso y que tenía como una inclinación a quedarse con lo ajeno, vamos a decirlo. A partir de ahí constituye estos tres personajes. ¿Cuál es la característica esencial de estos tres personajes? Y acá ya empezamos con el análisis mientras sigo contando para los que no lo leyeron. Tiresias se tiene que encargar de la cuestión sobrenatural. Tiresias tiene que atender las cuestiones del alma. Tiene que atender las cuestiones del espíritu. Inclusive es muy interesante cómo Marechal en un momento se desvía de lo estrictamente religioso para poder llegar y hacer entender al lector que por ahí no es religioso, que en definitiva lo que esencialmente trabaja el ensayo es la dicotomía moderna entre materia y espíritu. Digamos, como si las personas pudiesen elegir tener solo espíritu y no materia, o podrían elegir tener solo materia y no espíritu. Entonces, aquel que se encarga de lo espiritual, ya sea religioso o no, Marechal y yo creemos que sí, pero puede no serlo, pueden ser cuestiones que no tengan que ver directamente con las posesiones, con lo que se toca, se pesa, se mide, con la mercadería, con los servicios, con el dinero, con el capital, sino con algo inexplicable como el espíritu, que se puede desprender del arte, del amor, de los sentimientos, de la expresión, de la filosofía, etc. Tiresias se tiene que encargar de eso.
y tradicionalmente hay alguien que se encarga de eso, o muchos que se encargan de eso, y nunca va a dejar de haber, corrupto o no, alguien que se encargue de eso. Después está el personaje de Ajax, que es el militar, el soldado, que es el que se encarga de la defensa, que es el que se encarga de llevar la espada, que es el que se encarga que, insisto, como dije de Tiresias, siempre va a haber alguien que cumpla esa función. Debilitado o fortalecido, abusando de su poder o no, ocupándose de algunas cosas de las otras castas o concentrándose en lo suyo, eficientemente o de manera ineficiente, justo o injusto, siempre va a haber alguien en la sociedad que ocupe ese estado social. Y después está el personaje de Creso, que se llama Autopsia de Creso, y acá, antes de explicar, voy a explicar a fondo el personaje de Creso, que es el más interesante y es el que Marechal se encarga de definir y de redefinir durante todo el ensayo. El personaje de Creso también es un personaje infaltable en cualquier sociedad. Todas las sociedades socialistas o capitalistas, para hablar de los últimos 150 años, pre-revolución industrial, renacentistas, medievales, griegas, romanas o persas, tenían Cresos. ¿Quién es Creso? Creso es el que maneja el comercio y que tiene dos funciones, Creso, para que se mantenga el equilibrio de la sociedad: producir riqueza en bienes o servicios y distribuirla. ¿Sí? El problema es que lo que Marechal explica es que estamos en una época en donde Creso gobierna y Creso es el que está arriba de este desequilibrio social, con lo cual el vicio natural de Creso, así como el vicio del soldado es el exceso de la fuerza, el vicio de Tiresias es mirar demasiado las cosas materiales y no ocuparse de las cosas espirituales, el vicio de Creso es cumplir con la primera función y no con la segunda, o descuidar la segunda. Esto es, producir riqueza, pero no distribuirla correctamente. ¿Sí? Bien. El problema central, creo yo, que por ahí Marechal lo desliza en 2 o 3 momentos del ensayo, pero a mí es lo que más me queda del ensayo y a partir de acá es donde quiero desarrollar lo que viene, es que Creso, más que un estado social, es una mentalidad. Como cada uno de los estados sociales son también una mentalidad. Esto lo dice claramente al principio. Y lo que va a tratar de diseccionar en esta autopsia es esa mentalidad. Porque el problema, dice Marechal, y yo creo con él esto, es que es lo que creemos nosotros, no lo que hace Creso. Es decir, el poder simbólico siempre es un poder mucho más fuerte que el poder concreto. Es decir, Creso asume el poder, esto lo explica Marechal también en el ensayo, hacia la Revolución Francesa, pero luego de que había ya una colonización cultural o un espíritu de época que permite, desde el pensamiento y desde la aceptación, la posibilidad de que él acceda al poder. Y lo que ha hecho Creso es acrecentar ese espíritu de época y hoy tenemos todos tomados el ser, dicho esto entre comillas, por la mentalidad de Creso. Es decir, todos nos hemos vuelto un poco más materialistas que antes, nos hemos vuelto un poco más insensibles que antes, todos nos hemos vuelto un poco más avaros que antes, un poco más egoístas que antes me refiero a hace 100, 200, 300, 400 años, ¿no? que antes en nuestra propia vida, ¿no? Estoy hablando en términos generacionales, no en términos individuales. Y todos descuidamos simétricamente, así como agrandamos todas esas potencialidades y esos vicios, descuidamos toda la parte intelectual, que nos parece una pérdida de tiempo. ¿Sí? Leer un libro es una pérdida de tiempo porque no nos produce dinero, vamos a decirlo así, o no nos produce directamente dinero. ¿Sí? Ayudar a otro de una manera generosa y desinteresada es una pérdida de tiempo. Salvarle la vida a alguien que se está por morir, si no hay una paga por eso, es una pérdida de tiempo. Y la religión, y la filosofía, y el arte son pérdidas de tiempo para esta mentalidad que reina. Más allá, seguramente que muchos de ustedes me dirán, no, yo no. Pero estamos hablando en términos generales, en términos generacionales y en términos de lo que el mundo fue
evolucionando desde el siglo XIX hasta que Marechal escribe este ensayo, y creo que hoy peor que en 1965. En definitiva, lo que Marechal plantea es una dicotomía entre el materialismo y la espiritualidad. Y Marechal deja bien en claro que el problema no es que no es una lucha, sino que es una integración. No existe el espíritu sin la materia, pero dice Marechal, tampoco existe la materia sin el espíritu. Hay un momento del ensayo, que me adelanto un poco, pero para aclarar este punto, en donde habla de individuos y personas. Es decir, lo corpóreo, lo que se toca, se pesa y se mide, lo concreto, lo material, atañe al individuo. Son necesidades del individuo, la comida, por ejemplo. Y lo otro, lo espiritual, son las necesidades de la persona. Y todos somos personas. Todos somos personas, aunque nos creamos individuos, porque cuando nos creemos solo individuos nos rebajamos, tachamos, escondemos, guardamos bajo la alfombra por un rato hasta que florece algo que es inalienable al ser humano, esa otra parte que no tiene que ver con la cosa, que no tiene que ver con el objeto, que no tiene que ver con lo estrictamente material. Después voy a leer algo con respecto a eso. Bien, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿Se entiende hasta acá? Voy muy rápido, voy muy bien. Bueno. Voy a leer una partecita a propósito de lo que acabo de decir. Necesito aclararle previamente que, bajo el nombre de Creso, me propongo describir al representante del tercer estado social o al homo economicus, al burgués, en suma, tal como lo define cualquier diccionario de la lengua. En rigor de justicia, Creso, al igual que los integrantes de las otras castas o estados, responde a una función social rigurosamente necesaria. Responde a ella y no a otra porque su naturaleza intrínseca o su vocación individual lo incorpora naturalmente a esa clase y lo declara idóneo para tal función. En consecuencia, lo que define a Creso no es una desmedida posesión de la riqueza corpórea, sino una mentalidad sui generis que le hace apetecer y buscar dicha riqueza. En tal sentido, hay millonarios que no son Creso y hay Cresos que no tienen un centavo. Le diré más aún. El mundo presente, obra de la tiranía secular a la que lo sometió Creso, está uniformado ahora por esa mentalidad que le imprimió el hombrecito económico, en tren de universalizar su reinado. Y verá usted, al fin, que la solución integral de los problemas que hoy nos afligen estaría en que todos y cada uno de nosotros advirtiéramos hasta qué punto esa mentalidad nos ganó el ser. Esto es un poco, en palabras de Marechal, que son mucho mejores que las mías, un poco lo que decía antes respecto a lo que es la mentalidad. Digamos, hay una función necesaria que es la función del movimiento económico, de la producción de cosas, sean telas, sean celulares o sean lo que sea. El tema es que aquel que se dedica a la función, vamos a decirlo en términos cotidianos, aquel que se dedica a la empresa, aquel que emprende una tarea de esta, la emprende con fines de ganancia. Y es su función. Y la sociedad funciona bien con gente que tiene esas apetencias de ganancia. El tema es si la sociedad está preparada, equilibrada, ¿para qué? Para ponerle los límites a esas ganancias y para poder distribuir, que es la segunda función de Creso, no la que más le interesa ni la que más le gusta, pero la que de alguna manera se ve obligado, o se debería ver obligado. Entonces, al no hacerlo, digamos, al ocupar la mentalidad de Creso, el centro de la escena de todos los que son Creso y los que no lo son dentro de la sociedad moderna, y acá habla del mundo, Oriente, Occidente, Sur, Norte, pobres, ricos. El problema es que todos tenemos esa afinidad y todos nos contagiamos de esa avaricia y de esa necesidad de tener mayores cantidades de cosas y de ganancias, ¿sí? Pero en el fondo es un problema de mentalidad, en el fondo es un problema simbólico, en el fondo es un problema cultural, sobre todo es un problema cultural. Bien. ¿Alguien quiere preguntar algo sobre esto o comentar algo? Si van al chat, avísenme por la camarita porque no estoy viendo el chat.
Bien. ¿Por qué Marechal habla de los desequilibrios? Marechal dice que si la jerarquía social se maneja con la persona más desinteresada por lo material arriba, esto es Tiresias, controla sin encimar a todo el resto de la jerarquía mundana, digamos, al soldado, al empresario y al trabajador. ¿Qué quiere decir que controla? Que no permite que tenga los excesos y los vicios que se fueron manifestando después. Inclusive hay una cosa muy interesante que Marechal dice al pasar, porque está al principio del ensayo, pero que es muy importante, que la primera rebelión que se produjo contra este equilibrio natural es la de Áyax el soldado contra Tiresias el sacerdote, digamos. Ese fue el origen de todas las rebeliones. Por eso Creso se le animó al soldado después. Y por eso hay tanto descontento en Gutiérrez desde hace 50, 60, 100 o 120 años, pero Gutiérrez no tiene las herramientas ni el poder, excepto en nombre de otro, con un burgués o con un soldado, para poder hacer esa tercera rebelión, digamos, necesaria, si queremos en términos sociales o en términos de justicia. Pero es importante, digamos, entender que es un proceso de rebeliones que rompen una jerarquía armónica, que podemos criticar o que nos puede gustar más o menos, o que podemos encontrarle algunos rasgos puntuales en determinados momentos y en determinados lugares de injusticia, pero no de injusticia en el funcionamiento de esa armonía de estados sociales, sino de desbordes particulares de cada uno o de algunos de los que pertenecen a esos órdenes sociales. Bien. Voy a leer otro pedacito. Y esto tiene que ver con... bueno, lo leo porque explicarlo no tiene sentido, lo va a decir mejor Marechal. Libre de los dos frenos que controlaban su vicio, se dio Creso a la tarea de eludir la segunda parte de su función societaria, la de la justicia distributiva. Dije ya que su viciosa pasión lo inclinaba irresistiblemente a ello, vale decir, a tomar la riqueza por un dios y a usufructuar ese dios en su propio beneficio. No crea usted que se trata de una simple figura. En las iluminaciones que recibí al frecuentar, o muy poco, el Banco de la Nación Argentina, descubrí la no inocente artimaña. Sí, el dios de Creso ya estaba encarnado para él en el oro, que ritualmente lucían los altares de Tiresias, el oro amonedado que Áyax dilapidó con insufrible desdén, el oro macizo que tintineaba en los palacios y en las tabernas. Ya en el poder, se dijo Creso, mi dios es el oro, y un dios no puede ni debe ser visible. Ocultó entonces el oro en inviolables cajas fuertes que serían el sactorum de la nueva deidad. Ahora bien, un dios necesita su residencia sagrada, vale decir su templo, y el hombrecito económico erigió esas duras y feas catedrales del oro que se llaman bancos. Naturalmente, Creso no podía usufructuar a su ídolo si lo aislaba en absoluto de la feligresía. Se dijo entonces, haré imágenes de mi Dios y las presentaré a mis fieles. Y Creso inventó el papel moneda. Claro está, dada su inclinación a la parodia, Creso no podía mover su artefacto sin algún ceremonial. Tiresias practicaba una liturgia religiosa, Áyax tuvo sus ritos caballerescos. Era fatal que nuestro burgués introdujera sus ritos económicos. Y usted ve ahora, en cualquier institución bancaria, la serie de gestos, vía crucis, firmas y sellados que hay que cumplir en los trámites de dinero, liturgia minuciosa obrada por el cuerpo sacerdotal cuya jerarquía se manifiesta desde los habanos de los gerentes hasta las viseras de los fríos y biliosos cajeros. Esto, por supuesto, ya esas viseras y esos habanos ya no están más como estaban en los años 50, 60, pero se entiende la metáfora. La explicación paródica del manejo del dinero, ahora vamos a hablar un poquito más del dinero en el otro párrafo que voy a leer, que es casi inmediato a este, esa idea de generar un ritual
de generar su propio Dios, de generar su propio templo, de generar su propia imagen y semejanza, es la manera que tiene Creso de, la necesidad que tiene Creso de parodiar, porque naturalmente aquellas personas que van a absorber su mentalidad son personas, no son individuos. Entonces necesitan algún tipo de imagen, necesita él por un lado y necesita presentar algún tipo de imagen tradicional como se hacía, por ejemplo, esto que decíamos de los rituales litúrgicos en la iglesia o los rituales caballerescos entre los militares, digamos. Es decir, necesita eso porque lo necesita él, porque tiene que hacer una réplica hasta mecánica, natural de eso, pero aparte es una manera de ofrecer los bancos como iglesias, en donde está el verdadero Dios de este tiempo, que es el oro. ¿Sí? Una cosa más con respecto al tema del dinero, que quería leerles. Y empezamos ya a debatir y a participar todos, por favor. La moneda solo tiene un valor cuantitativo, desnudamente abstracto y potencial. Un valor fiduciario, de fiducia, confianza, seguridad, fe. ¿Qué fía o de qué asegura confianza ese valor de la moneda? Ese valor garantiza en potencia otro valor en acto. Un valor esencial o cualitativo. Por ejemplo, $50, escribo en la época del dólar, tiene un valor potencial de $50 que, traducidos por adquisición en acto, se transmutan en el alimento, el vestido y la casa del hombre. Reúna usted en imaginación todas las monedas y billetes del mundo y tendrá una cantidad abstracta que significa en potencia la satisfacción concreta de todas las necesidades humanas en el orden corpóreo. Al acaparar la riqueza, el hombrecito económico da en una locura criminal. Es una locura, pues más allá de sus necesidades individuales, amontona él números abstractos y estériles en sí, y es criminal porque la estéril potencia que acapara él significa en acto el pan, el vestido y el techo del pobre que no los tiene. ¿Bien? Bueno, acá Marechal esboza, por supuesto, sacada de teorías económicas y lo que es el dinero, digamos. El dinero es una cuestión de confianza. Esto, bueno, nosotros lo conocemos más que nadie, que cada vez que tenemos 2 pesos juntos compramos dólares porque nuestro dinero no tiene confianza. Bueno, y el dólar tiene más confianza y otras monedas tienen más confianza. Ahora aparecieron las monedas virtuales. Pero en definitiva es un acto de confianza que representa otra cosa. ¿Sí? Nadie compra dinero. Nadie tiene dinero para tener dinero. ¿Sí? La gente compra una mesa para apoyar cosas en una mesa, para comer, para trabajar. La gente compra una silla para sentarse, un libro para leer. Nadie compra dinero. Ese dinero representa otra cosa. Y la totalidad del dinero representa todas las cosas. Entonces, si alguien se queda con algo que no necesita, objetivamente le está sacando a otro que sí lo necesita. Y esta es la lógica de Creso. ¿Sí? Esta es la lógica de Creso, esta es la lógica de Creso de siempre, pero ahora ya sin control, porque ahora él es el que maneja toda la estructura social y desde hace mucho tiempo. Maneja al sacerdote, maneja al militar, maneja a Gutiérrez y hace y deshace a gusto y piacere. ¿Está claro esto? ¿Sí? Bien. Lo último antes de entrar al debate que quiero decir, hay 3 o 4 parágrafos, está dividido en parágrafos, en 54 parágrafos el texto. Hay 3 o 4 parágrafos en donde Marechal se ocupa de cómo Creso trató a la ciencia, cómo trató a la filosofía y cómo trató al arte, que me parecen significativos, sobre todo el del arte. Paso revista rápido del de la ciencia y el de la ciencia y la filosofía, y después nos metemos un cachito en el arte. La ciencia pasó a ser utilitaria y al servicio de las ganancias económicas. Hoy lo estamos padeciendo con las vacunas del COVID. Es decir, la ciencia pasó a ser un negocio, exclusivamente un negocio, cuando antes era también un negocio, pero un negocio controlado de acuerdo a las necesidades de la sociedad. ¿Sí? Hoy en día no se fabrica algo
que la sociedad necesita, sino algo que la sociedad compra, o en tal caso algo que la sociedad necesita comprar, o algo que se puede vender, o que se puede vender bien, o que se puede vender caro. Más allá del ejemplo de la vacuna del COVID, tenemos un siglo XIX y un principio del XX floreciente del capitalismo liberal que representa Cresson, donde la ciencia ha crecido un montón, pero ha tardado un montón en estandarizarse. Es decir, hay ciertas vacunas o ciertos medicamentos que ha inventado la ciencia, pero que se estandarizaron o que se masificaron 50 años después. ¿Sí? ¿Por qué se masificaron? Porque ya había otro que hacía punta y que se podía vender más caro, y ya entra todo dentro de un negocio. Es un poco lo que pasa con la medicina privada también, ¿no? Esto con respecto a la ciencia. Hay 1 o 2 parágrafos, si quieren después lo pueden leer, creo que el 42 y 43. Después, con respecto a la filosofía, lo que dice Cresson es que el filósofo, como el artista, es una carga para Cresson, porque no produce dinero, no le genera dinero directamente, necesita manipularlo de alguna manera. Entonces, el filósofo se retira, digamos, tanto el filósofo como el artista, hasta, digamos, el barroco, mediados del siglo XVIII, era alguien que pertenecía a la sociedad, que estaba articulado en esa jerarquía, que estaba articulado en esa división de roles y que cumplía una función directa, acompañando, criticando, modelando esa sociedad, pero que ahora no cumple ninguna función directa en una sociedad que es meramente económica y material. Entonces, los filósofos se refugiaron a inventarse filosofías individuales y subjetivas, que es lo que pasó con el siglo XIX, más allá que algunas sean interesantes, básicamente la dicotomía entre Hegel y Schopenhauer en Alemania, y algunos más, algunos románticos, Fichte, por ejemplo. Y con el arte pasó algo similar, es decir, con el arte hizo algo muy, muy complejo, Cresson, que lo puede explicar Marechal en mediados, fines del siglo XX, pero que era muy difícil de ver en el siglo XIX. En el siglo XIX se construyen los museos. Los grandes museos que hoy, aquellos que tienen la oportunidad de viajar por Europa o por Estados Unidos, son tan famosos y va tanta gente y cuestan tan caros y hay que hacer tanta cola para entrar. Esos museos eran la forma de reconducir el arte como negocio. ¿Qué había en esos museos? Y aún hoy, ¿qué hay en esos museos? Obras del pasado. Esto es muy importante porque esto es uno de los temas de Marechal de toda su narrativa. El artista no hace arte para el pasado, hace arte para el presente. El artista se quiere comunicar con el lector de hoy, si escribe una novela, si hace una película con el espectador de hoy, si hace un cuadro con el contemplador de hoy, no con el del futuro. ¿Sí? Entonces, la idea de generar los museos, de encasillar al arte, de clasificarlo, de desmenuzarlo, de decir quién es bueno, quién es malo, de decir qué es lo que quiere decir esta obra y qué quiere decir aquella obra, meterla en museos, es decir, petrificarla, y por supuesto no darle ninguna bolilla a nada del arte que se hacía contemporáneamente. Piensen ustedes el estado de la pintura, de la escultura, del teatro, de la danza, de la música hacia finales del siglo XIX, principio del XX, era poco menos que subsuelos, que entre otras cosas debemos decir, para ser justos, aunque no tenga que ver con el tema, que el cine salvó a muchas de estas disciplinas apareciendo a principios del siglo XX, pero que estaban en el fondo del mar porque habían sido desplazadas y no se podía hacer arte en el presente. El arte era un arte del pasado. Y era un arte del pasado porque el pasado, si bien es algo absolutamente valioso, es algo que uno puede manipular, censurar, recortar, acotar y engrandecer exageradamente para desvalorizar al arte que se hace en el presente. Este fue el problema que tuvieron muchos artistas románticos durante el romanticismo alemán en la primera mitad del siglo XIX. Y es lo que tuvieron la mayoría de los escritores, de los pintores, de los escultores y de la gente de teatro, de los dramaturgos durante el siglo XIX también. Entonces, este proceso ¿cómo decirlo?, de desprecio por el arte, llegó, no vamos a meternos en el cine porque sería muy largo, es un tema que me encanta, pero no viene al caso,
porque tiene otras vueltas, y Marechal no lo trata, por otro lado, hizo que le dio la espalda al arte, digamos. ¿Por qué? Porque el arte, como la filosofía, como cierta ciencia, o como cierto espíritu de la ciencia, tienen que ver con la persona, no con el individuo. Tienen que ver con las necesidades espirituales, no con las necesidades materiales. Y Creso atiende a las necesidades materiales. Tal es así que una de las cosas que hizo Creso ya cuando se decidió a autoproclamarse liberal es darle libertad a la gente para que en su espíritu haga lo que quiera, si eso no le costaba un centavo. Es decir, en las sociedades más liberales del mundo, cualquiera puede profesar cualquier religión, pertenecer a cualquier grupo, hacer cualquier filosofía, pregonar cualquier idea, y eso no pasa, digamos, lo espiritual es libre absolutamente en las sociedades liberales. Pero mientras te apretan por el bolsillo, ¿sí? Porque eso es lo que le importa a Creso. Es decir, hay un desequilibrio ahí, porque en realidad vos querés, no sé, ser musulmán, hacete musulmán. Mientras que vengas a la fábrica todos los días, trabajes y cobres una miseria y hagas bien tu trabajo. Entonces, esta lógica que estoy reduciendo y simplificando para que se entienda, es un poco el sentido de lo que es lo liberal. Lo que hoy es lo liberal. Es decir, el liberal no es alguien que prohíbe. De hecho, vive haciendo cantos y olas y laos a la libertad. Es alguien que da libertad en esa otra mitad que negó desde su constitución, que es la espiritual, desde su constitución como gobierno mundial, ¿no? Desde la Revolución Francesa, que es lo espiritual. Si en lo espiritual somos todos libres, haz lo que quieras. Ahora en lo demás lo maneja el mercado. Y el mercado somos yo, él, aquel y 4 más. ¿Sí? Bien. Después hace un pequeño desmenuzamiento que me gustaría que lean, los que no lo leyeron, sobre 5 etapas que durante el siglo XIX y principios del XX sufrió el arte como involución provocadas de alguna manera o fomentadas por el espíritu de Creso, por la mentalidad de Creso, que es el individualismo, la deshumanización, la materialización, la abstracción y la mecanización. Rápidamente, el individualismo tiene que ver con que el artista quedó solo, entonces tuvo que hacer, ya no hacía un arte para el rey, para el soldado, para la gesta, para la nación o para su religión, sino que lo hacía para él mismo, para guardarla en un cajón. La deshumanización tiene que ver con esta cuestión de romper la persona con el individuo. La materialización tiene que ver con un arte por el arte, que esto reinó mucho durante el final del siglo XIX, que es aquello que lo podemos asociar, si queremos, al expresionismo en la última década del siglo XIX y en la primera década del siglo XX, que es como si los materiales fueran más importantes que lo que se quiere comunicar, como si un color o una forma o una sombra fuera más importante que esa idea que está atrás de eso y que mueve a eso. La materialización, decía el tercero. La abstracción, que es todo el arte abstracto, que también de alguna manera, al desfigurar la figura humana o la figura o la mímesis humana o la mímesis de las cosas en general, aunque no sea humana, de alguna manera deforma esa realidad que también a Creso le sirve y que fomentó eso. Y la mecanización, que es directamente la máquina, digamos, la máquina haciendo el arte robotizado. Me voy a detener un cachito en el tema de la abstracción. En realidad no, el tema de la abstracción en cualquiera de estos en cualquiera de los 5 en realidad. Es interesante ver cómo más allá de este proceso y de esta decadencia que describe Marechal con respecto al arte, en cualquiera de estas instancias, los grandes artistas que hoy reconocemos como grandes artistas del periodo impresionista, del periodo romántico sobre todo en Alemania, del romanticismo inglés, de otros periodos del naturalismo francés, del realismo, los impresionistas tardíos como Van Gogh, son artistas, grandes artistas que hoy reconocemos, pero que en su momento padecieron pintar. ¿Sí? En su momento fueron desplazados del sistema, no le vendían un cuadro a nadie, no tenían el circuito para canalizar su arte. Se morían literalmente de hambre o se suicidaban muchos de ellos. Ahora el sistema, y esto es lo que nos demuestra que esto estaba orquestado, el sistema que les dio la espalda durante su vida, la vida del artista,
hoy negocia esos cuadros de esos artistas en millones de dólares. Que probablemente lo haga con los artistas que están pintando ahora y que tampoco pueden ni siquiera exponer sus cuadros y venderlos a 10, 15 o 20 mil pesos. ¿Sí? Es decir, la idea de que Van Gogh se haya muerto de hambre casi literalmente a una corta edad y habiendo sido probablemente uno de los 3, 4, 5 mejores pintores del siglo XIX y que no haya ganado un centavo, creo que vendió un cuadro solo, y que hoy sus cuadros se hagan hasta, no sé, hasta adornos con las mímesis, con las copias de las figuras de los cuadros de Van Gogh, los famosos amarillos, los tulipanes, etcétera, la noche estrellada, da cuenta de cómo el sistema puede manejar, articular este negocio del arte. Es decir, cuando el arte puede pasar a ser un negocio, me sirve, cuando está diciendo algo en el presente, diciendo algo quiere decir haciéndonos pensar, generando pensamientos, generando contracultura, generando ideas, ahí lo soslayamos, lo dejamos a un costado, lo matamos de hambre. Cuando ya no está diciendo demasiado porque pasó de tiempo y está pintando girasoles, está exponiendo girasoles que se negocian en grandes ciudades que no vieron un girasol en su vida, ahí vendemos el cuadro o lo ponemos en exposición y hacemos toda una subasta y lo transformamos en mercancía. ¿Sí? Este procedimiento es un procedimiento típico para entender todo este proceso en el arte de la mentalidad de Creso en lo que va de principios del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. No sé si fui claro. ¿Sí? Bueno, cierro acá la exposición, más allá que me quedaron algunas cosas por decir, pero no quiero, ya hablé demasiado, casi una hora, y me gustaría escucharlos. Opinar, preguntar, debatir, disentir, criticar. Vamos, lárguense, prendan las cámaras, no se oculten y hablen, opinen. No me dejen acá solo tomando mate callado. A ver si alguien escribe en el chat, aunque sea. No, nadie escribe ni siquiera en el chat. No, nadie va a decir nada, se ocultaron. Ahora hay menos gente en las cámaras que gracias, Emilio, por tu halago. Bien, ahí Charo me dio una punta como para... Pueden hablar, ¿eh? Pueden abrir el micrófono y hablar, no sean tan tímidos de usar solo el chat. La actualidad de este ensayo tiene que ver con una característica central de lo que yo considero que es el arte. Y el arte es el arte de escribir, el arte de pensar, el arte de filosofar, el arte de filmar, el arte de pintar, el arte. ¿Qué es el arte? El arte es universalizar ideas. Universalizar ideas quiere decir que esas ideas se puedan seguir pensando. Por supuesto que los biliosos cajeros la literalidad no cuentan el arte. Los biliosos cajeros con las viseras que describe Marechal es como criticarle eso a Marechal es como criticar a los hombres que usaban esas corbatas anchas que no les llegaban al ombligo en los años 30. Era lo que se usaba en ese momento. El tema es qué es lo que se quiere decir. Y con lo que se quiere decir, el arte es tal cuando se puede seguir pensando con esas ideas aún con el paso del tiempo. Y yo me animaría a decir, ojalá me equivoque, porque si me equivoco es porque la situación cambia, que este ensayo dentro de 100 años va a ser más actual que ahora. Es decir, que vamos a estar todavía diseccionando esta mentalidad de Creso y encontrándole, bueno, no hablé de la publicidad, por ejemplo, ¿no? Hay un parágrafo que se dedica a la publicidad que es genial, que es post-revolución industrial. Esto sigue pasando todos los días. Es decir, a partir de la revolución industrial se genera algo que la máquina condiciona las acciones humanas. Entonces, Creso no le da más tiempo libre al obrero por el mismo sueldo, sino que produce más para ganar más e inventa la publicidad para generar una necesidad donde no la hay y poder vender más. Porque si produce 1 millón de zapatos, de pares de zapatos, y antes producía 10.000 y la sociedad necesita 10.000, tiene que inventar algún recurso para que la gente quiera comprar 1 millón de pares. Bueno, eso es la publicidad, ¿sí? Pero la máquina es la que originó esa superproducción
o esa producción en serie, o esa producción exagerada, aquellos que trabajamos en fábrica conocemos, no podemos entender cómo, por ejemplo, yo trabajaba hace 30 años atrás en una fábrica de faros de autos, y que fabricaba casi exclusivamente los ilumina patentes. ¿Vieron las lucecitas que están alrededor de la patente de los autos? Y producía algo así como 200.000 ilumina patentes por día. Yo digo, ¿quién consume esto? ¿No? Bueno, evidentemente había un mercado para eso, pero si no era mediando la máquina y forzando a 3 o 4 tipos que le daban al balancín y los otros que los armaban, era imposible generar esa cantidad por día antes de la máquina. Bueno, la máquina trajo la posibilidad de producir más, la posibilidad de darle más tiempo libre, esto que llama el tiempo del ángel, al trabajador, y Creso decidió no dárselo, sino exigirlo más, por mayor apetencia de ganancia. La máquina trajo la publicidad, y la máquina hoy es lo mismo, digamos. Hoy aquello que podíamos explicar hace 30 años con los faros de auto, hace un tiempo más atrás lo podíamos explicar con la fabricación de automóviles, los primeros automóviles, 150 años más atrás con la fabricación de telas en serie y los tejidos industriales, y hoy lo podemos aplicar a la tecnología, a los celulares, a las tablets, y dentro de 100 años a otra cosa, seguramente más sofisticada, más chiquita y más concentrada. Pero el procedimiento es el mismo. Entonces, aquel que piensa universalmente, arquetípicamente, paradigmáticamente, como piensa un gran artista, como en este caso es Marechal, nos sirve para pensar más allá de la contingencia de las viseras de los cajeros, más allá de la contingencia de su propia época. No es una noticia del diario que se agota el otro día cuando sale una noticia que nos interesa más, porque ya nos contó, nos hizo la crónica de lo que sucedió antes de ayer, sino que es algo que está pensando universalmente y que podemos seguir pensando, estando de acuerdo o no, debatiéndole, agregándole cosas, pero que podemos seguir pensando en esto. Ahí me escribió algo Gastón, perdón, Gastón, ahí. Ah, bien. Bueno, muy bien, gracias Gastón, que me hiciste acordar, porque lo salteé eso. Lo dije recién al pasar. Hay un momento en el ensayo en que Marechal dice que las personas, sobre todo Gutiérrez, que es la que depende de todo el movimiento social de los otros 3 estados, es decir, el trabajador, tiene 2 tiempos. El tiempo de buey y el tiempo del ángel. El tiempo de buey es el tiempo del trabajo que le permite el sustento, y el tiempo del ángel es el tiempo dedicado a la contemplación, al ocio, que es un tiempo necesario y obligatorio, dice Marechal, y natural, cada uno en la medida de sus posibilidades de contemplación. No es que todos tienen que leer a Schopenhauer o leer a Platón. Pueden contemplar de otra manera, pueden contemplar un árbol, ¿sí? Pueden salir a pasear y bordear un río. El tiempo del ángel es un tiempo necesario, y el tiempo del buey es el tiempo del trabajo a las órdenes de. Uno de los problemas que tuvimos que afrontar a partir de la toma del poder de Creso, para decirlo en términos políticos concretos, es que lo único que le interesa a Creso de Gutiérrez es su tiempo de buey. Y cuando la máquina permite la posibilidad de producir más, en lugar de agrandarle el tiempo del ángel a Gutiérrez, le agranda el tiempo de buey para que produzca más todavía, ambición, avaricia, y le reduce su tiempo de ángel. Es decir, ¿cuántos trabajadores en el mundo, de los que tienen trabajo, de los que pueden cobrar un sueldo digno y llegar a fin de mes, que son pocos, de los que tienen posibilidades de esparcirse, de dedicarle algo a su espíritu, ¿cuánto tiempo tienen por día para ese tiempo del ángel? ¿Sí? Preguntémonos eso. Ahí hay otro comentario, creo que de Elías, a ver. Ah, bien, bien. No llegué a eso, pero ahora voy, Elías. Ahora voy. Bueno, en definitiva, cierro esta parte con esto y voy al comentario de Elías. La idea universal que plantea Marechal respecto a su comprensión y sobre todo a cómo lo describe, cómo lo ensaya, cómo lo narra acerca de lo que es la revolución industrial,
y de cómo políticamente por un lado y económicamente por el otro, o productivamente por el otro, Creso accede al poder y vino para quedarse y nos tiranizó a todos de alguna manera, más que una persona, un grupo de personas, una mentalidad, está tan bien pensado y tan bien entendido y tan bien explicado que sirve para pensar 55 años después este ensayo como si fuese escrito la semana pasada, sacándole las cuestiones epocales, las polainas del ejemplo de la publicidad o las viseras de los cajeros o los habanos de los gerentes. Con respecto a lo maquinal, con respecto a una revolución industrial que no tiene vuelta, las máquinas no se pueden eliminar, no van a desaparecer. Van a ser cada vez más sofisticadas, cada vez nos van a tiranizar más y cada vez nos van a condicionar más la vida, podemos entender este ensayo, insisto, espero equivocarme, tanto hace 50 años como ahora como dentro de 100. Bueno, lo que planteaba que yo lo había dejado colgado para no meterme en el tema por si ustedes querían participar, es la referencia que hace al marxismo, o a Marx particularmente, en el último tercio del ensayo Marechal. Marechal dice que hubo una rebelión de Ajax, como ya les dije, de Ajax contra Tiresias y Ajax durante la época del príncipe, es decir, el Renacimiento, el manierismo y el barroco, siglo XV, XVI y XVII, gobernó de alguna manera y impuso sus vicios y fue una época absolutista y fue una época muy militar y fue una época muy autoritaria y fue una época muy... donde todo estaba tiranizado, el sacerdote estaba tiranizado, Creso estaba tiranizado, el burgués o el productor estaba tiranizado y Gutiérrez, como siempre, también estaba tiranizado. Después de esa rebelión vino la rebelión de la Revolución Francesa, que es una revolución de Creso, de la burguesía, y lo que faltaba ahora, ante este desborde de Creso, al que hemos llegado es la revolución de Gutiérrez contra Creso, dice irónicamente Marechal. Entonces, como Creso no tiene la posibilidad y el poder para realizarla, la tiene que hacer alguien por él y la hace, en teoría, Marx. Es decir, Marx plantea desde la burguesía, era un burgués hasta de mentalidad burguesa, no solamente por procedencia social, que lo que cuenta, cuando leemos a Marechal, pensemos no en la procedencia, porque no es una cuestión de plata, quién no tiene plata, cuánto gana cada uno, sino desde dónde piensa. Digamos, me parece que la cuestión de clase o la cuestión de Estado tiene que ver más con una cuestión cultural o de conciencia más que de ingresos mensuales. Pero bueno, Marx cumplía con las dos cosas, porque era un burgués hecho y derecho en todo sentido, y Marx inventa su teoría, lo que después el marxismo, que después se convirtió en el comunismo y que después tuvo todos sus derivados en muchos gobiernos del siglo XX, y en diferentes socialismos de diferentes estilos a lo largo de la historia reciente, pero lo critica de la siguiente manera, Marechal, cosa que me parece muy interesante. La principal crítica que hace a Creso es su materialismo. Y la mayor crítica que le hace al marxismo es que el marxismo, en lugar de disputarle lo que Creso nos roba de espíritu, hace un materialismo al revés. Es decir, lo plantea desde lo numeral, Marx. Marx dice, no, acá Creso nos está robando plata. Y no es que nos esté robando plata, nos está robando tiempo, nos está robando amor, nos está robando arte, nos está robando religión, nos está robando filosofía. No nos está robando solo plata. ¿Sí? Entonces, lo describo como lo describe Marechal para que se entienda bien. Para los que leyeron el ensayo van a entender mejor y los que no lo leyeron también después de este comentario. Divide el marxismo en 3 tipos de filosofías. Dice que el marxismo es a la vez una filosofía general, una filosofía del hombre y un método económico. Dice que el método económico es mucho más justo que el capitalismo liberal de Creso, por supuesto, pero que no es nuevo, que existió en otras épocas de la humanidad. Esta cuestión numérica de repartir para todos igual, pero que tiene sus riesgos, pero discute esencialmente lo que es la filosofía general y lo que es la filosofía del hombre. ¿Por qué? Un poco por lo que estuvimos hablando a lo largo de la charla hoy. La filosofía general se plantea como un
materialismo directamente, y estas son las palabras usadas, como un materialismo justo, pero en definitiva priorizando la materia por sobre el espíritu, prácticamente deleznando al espíritu. Y la filosofía del hombre, yendo a lo que hablábamos recién del tiempo del buey y del tiempo del ángel, que Marechal bien describe en la mitad del ensayo, también se ocupa de lo estrictamente corpóreo, se ocupa del tiempo del buey, se ocupa de cómo relacionamos el hombre con la máquina, se ocupa de cuánto debe ganar un trabajador o cuánto gana, o cuánto produce y de lo que produce cuánto gana. Se ocupa del individuo y no de la persona. Después, finalmente, tiene ciertas concesiones por una cuestión, piensen en los años 60, el auge del contexto, toda una serie de revoluciones en el mundo con tintes socialistas que algunas triunfaron y que algunas han equilibrado bastante la balanza y que él defendía y suscribía, inclusive cuando hace este epílogo al final y propone tres posibles soluciones. Una es volver al equilibrio original, que es lo que ve más difícil. Otra es el triunfo definitivo del comunismo, que lo ve más difícil todavía. Y otra es la creación de socialismos religiosos. Es decir, un socialismo cristiano, socialismo musulmanes, socialismo... Es decir, pero que ninguno deje de tener una religión. Esto, por supuesto, es una cosa utópica y lo hace como cierre, como epílogo de su relato en términos casi ficcionales o irónicos, ¿no? Pero no es lo más importante. Pero la crítica de Marx, no sé si se me perdió Elías, que fue el que me preguntó, me parece que sí se fue, o se le fue el internet. La crítica del marxismo, él dice que Marx cierra la noche de Creso. Es decir, en lugar de ser un amanecer, termina siendo cerrando la noche porque le da una contracara necesaria a la mentalidad materialista de Creso, que le discuten los términos que Creso quiere que le discutan, que es materialmente. Entonces, materialmente, por supuesto que Marx discute plata y a Creso le importa la plata, pero el marco de la discusión, el círculo del pensamiento, ronda a través de lo que se pesa, se mide y se toca. Es decir, de la parte corpórea, de la parte material, de la parte de la mitad de las personas, que son eso que Marechal llama el individuo. No sé si te contesté, Elías, sé que en un momento te fuiste, supongo que se te había cortado o algo así. No sé si alguien quiere preguntar algo. Me gustaría que pregunte. Sí, yo quería hacerle una pregunta. Por favor. No, en realidad quería hacerle un comentario sobre lo que está hablando de Marx y a partir de eso preguntarle algo que también me pareció súper interesante que mencionó sobre el arte. Primero que nada, bueno, por ahí lo que hemos leído a Marx y demás, hemos llegado a la misma conclusión que Marechal respecto a los tiempos, porque de hecho el marxismo plantea las jornadas de 8 horas de descanso, 8 horas de esparcimiento y 8 horas de trabajo. Es decir, que hay una prioridad también por el esparcimiento del espíritu, digamos, entendido como la búsqueda de una mejora del ser humano, como usted lo dice, algunos a través de lectura, otros quizás simplemente saliendo al parque, digamos, está planteado eso. Después también la cuestión sobre si Marx es burgués, yo creo que también eso es muy interesante porque si bien todos sabemos que no vivía en las mejores condiciones, digamos, sí está planteado, digamos, que se entendía de que muchas de las posiciones que toma Marx en función sobre cómo está estructurado el sistema social, bueno, de la lucha de clases, que es la que plantea el materialismo histórico, es que realmente él plantea que el trabajador o el obrero difícilmente a veces logra poder visibilizar esto que plantea Marechal, ¿no? Sobre cómo funciona, cómo está estructurada la sociedad, por lo menos en estos personajes que él lo plantea, porque precisamente está tan abocado, está tan metido en tratar de resolver los problemas puestos sobre ellos, como usted dice, en vez de darle más tiempo para que disfruten, le dan más trabajo para que produzcan más, no puede, digamos, avistar, o no puede, digamos, como dicen también en el marxismo, sacar la cabeza del barro, digamos, y mirar. Entonces la posición, digamos, de donde por ahí lo plantea Marx, parece burguesa, pero en realidad también tiene que ver con una búsqueda, digamos, por lo menos así lo entiendo yo, de que muchas veces el propio sistema social no nos permite mirar más allá
digamos, de lo que nos propone, en este caso como sistema económico. Entonces yo creo que de ahí, yo diría que puede ser que haya tenido un origen burgués, puede ser que, dada su posición, a pesar de que, bueno, producía artículos periodísticos para vivir y apoyado, sostenido, o digamos de alguna manera como una especie de mecenas por Eggers, me parece que, digamos, su posición es de darse un tiempo para poder mirar algo que el sistema económico y el sistema capitalista no le permite. Y entonces en esto me pareció muy interesante lo que planteaba, porque, o sea, lo que hizo sobre el relato del arte es la pregunta que yo quería hacer. Esperá, esperame un cachito antes de ir a lo del arte, que quiero hacer un comentario sobre lo de Marx. Podemos estar en desacuerdo y bienvenido. No es mi espíritu discutir, o sí, no importa, pero me parece que cuando yo lo describo como un pensamiento burgués es porque, de acuerdo a lo que Marechal define como Gutiérrez, es decir, este cuarto estado social trabajador, desde ahí no surge, viene de otro lado. Como ha venido de otro lado, ayudas de la burguesía o del ejército, ¿no? Napoleón, o el mismo Perón en la Argentina, que ha venido de otro lado a defender esos intereses. No estoy diciendo que Marx haya planteado algo en favor de la burguesía, sino que desde un pensamiento de afuera planteó algo que él consideraba justo y que indudablemente era más justo que lo que estaba viendo. Eso por un lado. Eso por un lado. Por otro lado, eso es lo que le digo, que estamos de acuerdo, porque en realidad, claro, ese es el planteo que el mismo Marx hace, digamos. Pero en un momento mencionó que, digamos, que ese era lógico porque esa es su naturaleza, y no creo que haya sido en el fondo la naturaleza del planteo del marxista. Sí puede haber sido su origen, sí puede haber sido lo que le permitió observar, porque como le digo, está en una posición de privilegio, eso también hay que entenderlo, pero no creo que sea su naturaleza sostenerlo, digamos, que ahí es donde creo que sí coincidimos. Digamos. Bien. Y después otra cosa con respecto a algo que yo dije en cuanto a la mirada materialista. Si bien Marx plantea lo de las 8 horas, que después lo tomó el peronismo y lo tomaron un montón de ideologías, claro. Esto de las 8 horas de descanso, las 8 horas de trabajo y las 8 horas de esparcimiento u ocio, era una cuestión cuantitativa y material, no era una cuestión espiritual. Es decir, esas 8 horas de trabajo era porque era lo que representaba, de acuerdo a lo que producía, lo que necesitaba el capitalista que produzca y lo que le estaban pagando. No lo estaba derivando hacia otro lado. En tal caso, lo que decía, con esas otras 8 horas, hacé lo que quieras. O si vas a trabajar 8 horas más, pagame, pero había un espíritu materialista. Ese es el resultado, digamos, ya del llevado a la práctica de la teoría. Es decir, esa es la negociación. Por eso ese lema de las 8 horas parte en realidad de la lucha anarcosocialista y demás, cuando fueron todos estos problemas del principio del siglo. Es decir, esa es la negociación, ese es el planteo ya en la práctica. Es decir, bueno, está bien, esta es la situación, vamos a negociar. Pero el espíritu sigue siendo de que el trabajo tiene su tiempo, como decía el tiempo del Way, y también tiene que haber un tiempo para el esparcimiento, para el espíritu o todo lo demás. Yo creo que después de eso se negocia en la práctica y ahí es donde surgen las 8 horas, digamos, dividirle el día en las 3 8 horas. No, está muy bien, está muy bien. Lo que pasa es que el tema es cuando vos disputás las 8 horas, o cuando vos disputás un aumento de salario, o cuando vos disputás condiciones de trabajo, de higiene, ¿por qué lo haces? ¿Por el individuo o por la persona o por las dos cosas? Esto es lo que nos plantea Marechal que pensemos. Porque Creso, esto no es culpa de Marx, es culpa de Creso. Y Marx lo aclara en un momento del ensayo. Creso nos ha vuelto materialistas, nos hizo como un molde materialista que parece que lo único importante es conseguir un aumento de sueldo y ya soy feliz. Y no es eso la felicidad. Eso en tal caso es un escalón más hacia una justicia distributiva. Yo me refiero a eso que en la práctica se puede vivir 8 horas y 8 horas, o un salario más justo, o condiciones de trabajo mejores, o condiciones de higiene mejores, o condiciones de trato mejores. Eran esclavos los empleados del siglo XIX, claro. Los empleados que ya habían dejado de ser esclavos, digo, ¿no? O sea, que ya no había esclavitud y seguían siendo esclavos por las condiciones de trabajo que tenían. Bueno, evidentemente toda esa conquista en términos sociales es válida y es más justa, pero está muchas veces discutida desde algo exclusivamente material, que nos ganó el ser a todos. Y me pasa a mí todos los días, ¿eh? No es que yo estoy exento de esto o Marechal está exento de esto, digamos, necesitamos trabajar
cobrar por nuestro trabajo, llegar a fin de mes, comprar cosas, pagar deuda, y lo tenemos que hacer si estamos todos en el barco. No es que nos podemos bajar y mirar de afuera. Creo que Marx también. Sí, dale, por eso remarco lo interesante que mencionó, digamos, de la idea que usted dice, no es una persona, sino es una idea la que se instala, la de Creso, digamos. Pero precisamente en esa idea, digamos, está la idea de Creso es un sistema que termina poniéndose por encima de los otros sistemas, ¿no? Del militar y del que está representado por el obispo y el religioso. Digamos, es un sistema que se impone sobre los otros tres. Entonces, obviamente, en ese propio sistema, el que está más abajo de todos va a negociar, por eso le digo, es llevarlo a la práctica una idea. Obviamente, la persona entiende que necesita tiempo para sí, que quiere priorizar tiempo para él, pero no lo puede porque lo que le está apurando es conseguir los ingresos, el dinero, para comer y demás, para subsistir, digamos. Entonces, en la práctica se negocia, pero en el espíritu o la idea o el pensamiento, digamos, del Gutiérrez, digamos, estaría latente la idea de que, bueno, es justo para él tener un tiempo para sí mismo. Por eso es que digo que yo lo que planteo es que dentro del mismo marxismo también está esa idea, pero obviamente hay un sistema por encima que sería el de Creso, que es el que te pone los límites, el que te pone a negociar, el que te dice, porque si fuera por uno no trabajaría menos horas y se divertiría mucho más, digamos, seamos sinceros, pero el tema es que el sistema que ha dominado es este, digamos. Yo creo profundamente que no es tan así. Yo creo que todos, no Marx, porque si no pareceríamos que estamos criticando a Marx, y en tal caso se trata de criticar a Creso esta charla. Claro. Tanto Marx como Gutiérrez y los Gutiérrez del mundo, como los soldados, los Ajax, como los sacerdotes, todos están imbuidos en esta mentalidad. El soldado norteamericano que va a pelear a Medio Oriente por unas gotas de petróleo de un capitalista que él no va a ligar un peso y que deja la vida allá, es la mejor expresión de la diferencia de cuando estos soldados hacían campañas en la Edad Media y conquistaban medio mundo, las conquistaban para ellos. Ahora van a hacer una guerra que no entienden, defendiendo a otro país, otros intereses o intereses transnacionales. Bueno, eso que le pasa al soldado le pasa a Gutiérrez en términos de la cotidianeidad laboral o del trato laboral o de las relaciones laborales. Y le pasa también al sacerdote que bendice a los cresos de este mundo para mejorar la libre empresa, digamos. Y lo digo yo como católico, digamos. O sea, no, todos estamos tenidos en esto. No me quería concentrar en Marx solamente, sino en todos los pensadores y filósofos del siglo XIX y XX que fueron arrasados por esta mentalidad, pero no por esta mentalidad liberal, sino por el materialismo constitutivo de esta mentalidad liberal. Claramente Marx no es liberal, Schopenhauer no era liberal, Van Gogh no era liberal, Griffith no era liberal y John Ford liberal. Ahora, todos están, digamos, contaminados por algo de ese materialismo que es parte de lo que se impuso, como vos bien dijiste, desde hace unos 2 o 3 siglos y de que increciendo se sigue imponiendo. Esto claro, es lo que pasa es que en realidad lo que usted planteó, por ejemplo, la Revolución Francesa, donde se instala, digamos, lo que propone Creso, obviamente Marx es posterior, es decir, vos podés tomar una postura ante el sistema que se ha impuesto ahora, no estamos hablando de la Edad Media, estamos hablando de la Edad Moderna, ante lo que se nos ha planteado ahora, vos podés tomar distintas posiciones, podés estar de acuerdo, acompañar, fortalecer, negociar, o podés criticar, digamos, pero no podés evitarlo. Es como, no te podés salir del mundo, digamos, no se puede uno escapar del mundo porque es lo que está... Ahí hay un mérito, claro. Y no fue el único crítico del sistema desde lo estrictamente económico, ¿no? O socioeconómico. Por supuesto, ¿no? Obviamente, pero ojo, justamente está contaminado por el sistema porque lo criticó después. Hay algunos autores muy interesantes, franceses sobre todo, que se lo vieron venir durante el siglo XVIII y aún en el siglo XVI, y que son muy interesantes porque esos no solamente se lo veían venir y podían ajustar las cuentas con ese Creso que se venía sin estar contaminados, sino justamente eso, que no estaban contaminados porque no estaban viviendo en esa época. Pero por supuesto que eso es una postura crítica, claro, como puede ser cualquier otra. Claro, simplemente que desde la visión de Marechal no alcanza
porque se limita, producto de la contaminación, a una cuestión cuantitativa y material. Más justa, indudablemente, lo dice Marechal, mucho más justa, digamos. En un momento inclusive dice, si dividimos la cantidad de dinero y la cantidad de bienes y servicios por las personas que hay en el mundo, nadie tendría motivos para quejarse, y cada uno tendría lo que le corresponde y lo suyo. Y, digamos, y es una filosofía ultra marxista, esa mirada. El tema es que si el problema es ese, o el problema es más que eso. Porque como esto se impone desde el pensamiento, desde las ideas, desde lo simbólico, lo que dice Marechal es que lo que hay que disputar es la cuestión de la mentalidad, no la cuestión de las monedas. Primero porque en las monedas te gana porque ya te impuso, porque maneja él la moneda. Pero aparte porque él, para imponer la moneda, primero hizo una conquista simbólica. Entonces ahí es donde hay que disputar. Entonces si disputás solo la moneda y hablas de plusvalía, digamos, leí El Capital hace poco, primo fresco, lo había leído hace muchos años y lo leí hace poco, es muy interesante el análisis que hace Marx, pero es muy acotado en cuanto a, es decir, a Creso le duele Marx, no hay duda que le duele porque le va al hueso y le critica, digamos, le pretende achicar ganancias que él ambiciona. Pero en términos filosóficos, en términos de crear otra mentalidad para retornar de alguna manera a cierto grado de espiritualidad, no me parece suficiente, por lo menos. Claro. No lo descarto, me parece crítico, me parece muy interesante, me parece muy fácil de leer. Sí, sí. De todas maneras, el capital no se centra en quién posee la moneda, sino pasa por otro lado, en realidad. Pero sí. Bueno, digamos, en el estrictamente económico apartado se refiere a los medios de producción, es decir, no se trata de darle a todos lo mismo, porque no todos tenemos lo mismo, por eso no es igualdad, sino es equidad, son conceptos muy diferentes. Sí, pero sí entiendo lo que quiere decir cuando se refiere a de que pareciera que está muy concentrado en la cuestión de precisamente de los medios de producción y no quizás en otros aspectos, digamos, de la vida. Pero yo creo que Marx parte precisamente de ahí, por eso es su crítica marxista materialista no se refiere a poseer material, sino se refiere a entender cuál es la función del material en la vida del ser humano. Y ahí es donde está la gran diferencia, digamos, del capital con otras teorías. Por eso precisamente es la teoría que prima en todo lo que va a la historia humana a partir del siglo XX en adelante, digamos. Pero yo precisamente, ahí quería hacer un apartado, profesor, si me permite, porque usted habló del arte y a mí me llamó mucho la atención que usted estaba hablando de que, bueno, de cómo fue evolucionando el arte a partir del principio del siglo hasta ahora, y habló de la posmodernidad. Y no sé, no he llegado a leer ese apartado porque, bueno, lo leí esta tarde, pero quería saber si usted cree que para que el arte pueda hacer un paso, pues yo siento que el arte no está haciendo un paso, no sé si es una cuestión mía, pero el arte pictórico me refiero, ¿no? Usted dice que en los museos estamos viendo el pasado, vemos el pasado y solamente estamos atesorando el pasado. ¿Usted cree que para que el arte haga un paso hacia adelante tiene que haber un cambio de mano, digamos, un cambio de pase? O sea, pasar de Creso a Gutiérrez o, no sé, de Creso a otro. No, a ver, por supuesto que en el caso de no estar en esta situación, la situación del arte sería mejor, porque está en las peores manos. Si está en las manos de Tiresias, se promueve el arte eclesiástico o espiritual o religioso. Si está en manos de Ajax, se promueve el arte heroico, si está en manos de Gutiérrez, se hace un arte popular. Ahora, si está en manos de Creso, es un peligro, porque hay una negación a priori del desarrollo del arte. Esto no quiere decir que no haya artistas, que no se haga arte, que no valga la pena seguir intentando o seguir haciéndolo o seguir consumiéndolo. Ya la palabra consumiendo es cómo me ha tomado el ser la mentalidad de Creso, ¿no? Pues no tendría que haber hecho consumiendo. Degustado, contemplado. Ahora, yo creo que la política de museo que yo intenté explicar hace un rato es una política de estratificación, es decir, es agarrar el arte del pasado, clasificarlo, interpretarlo, cerrarlo, como si fuera un paquete, como si tuviese una sola definición. La Mona Lisa la pongo en el Louvre. Entonces, le pongo abajo la definición y le pongo a una guía que te va a llevar por el museo lo que tiene que decir cuando te muestre la Mona Lisa. Esto, por supuesto, que son pasos, no que se hace todo de un día para el otro. Ese proceso de interpretación cerrada, de acotamiento, qué cuadro está, qué cuadro no está, hace varias cosas. Una de ellas es que la Mona Lisa valga una cantidad exorbitante de dinero que no vale el cuadro que pintás vos o que pinto yo, independientemente de la calidad pictórica, porque ya de por sí el que juzga no es alguien que sepa.
De hecho, los que juzgan hoy los cuadros y que tienen algún tipo de criterio para juzgar los cuadros son empleados de los capitalistas que compran y venden los cuadros, ¿no? Porque cuando antes eran autoridades, digamos, en el medioevo o en el Renacimiento, los tipos que sabían de pintura, aunque no pinten, eran autoridades absolutas, digamos, era bien. Ahora, esta idea de petrificación, de encierro, de dejar en el museo, de museificar, como dice el maestro Fareta también, es una forma de quitarle un valor de apertura, de poder seguir pensando con eso. Porque lo que tiene de interesante cualquier pintor del Renacimiento, Rafael, Botticelli, Piero de la Francesca, Miguel Ángel, es que lo podemos seguir pensando por su apertura, no por su contingencia, no por algo que alguien ya interpretó, que alguien ya cerró. Inclusive, esto lo digo siempre que yo me dedico a esto, ¿no? A analizar, a interpretar y todo eso, que lo que yo interpreto es lo que yo interpreto hasta donde yo puedo llegar ahora, pero en realidad lo que intento es abrir puertas para que ustedes interpreten lo que quieran o lo que puedan o lo que vienen después. Digamos, no es cerrar la obra, no quiere decir esto, conceptualizarla, ponerle un título, porque eso es justamente lo contrario al espíritu del arte. El arte sigue pensando porque a Marechal lo estoy explicando hace 20 años y porque no lo termino de abrochar, gracias a Dios. Y no lo termino de abrochar y probablemente diga cosas distintas a las que decía hace 10 años. Y es probable que alguno de acá le abra otra puerta, o entienda otra cosa, o discuta otra cosa, o siga pensando otras cosas que a mí se me pasaron. Entonces, el hecho de cerrarlo y de cerrarlo en el pasado produce dos cosas. Primero, el encierro y la posibilidad que deje de pensar, catalogarlo, clasificarlo e interpretarlo. Y por otro lado, negarle la posibilidad de expresión directa al que hace arte en el presente. El cine quebró un poco esta lógica, pero no me quería meter en ese tema, porque el cine lo que hizo es un arte popular de masas, capitalista, industrial, que el sistema lo único que hizo desde que nació fue negarlo o después intentar conquistarlo. Hoy ya lo conquistó mayormente, pero al principio era una piedra en el zapato, porque dice, estos tipos me venden 20 millones de entradas y le cuentan a toda la humanidad en 2 semanas lo que yo no quería que le cuente el pintor, que lo tengo encerrado en el sótano. Entonces, bueno, cambió esta lógica y se dio otra dinámica. Hoy, mayormente, el cine que se produce, las series que se producen, en internet y el streaming y todo lo audiovisual que se produce, en un gran porcentaje, está manejado por Creso de vuelta, digamos, ya le encontraron la vuelta a eso. Esto no quiere decir que haya que dejar de hacerlo, al contrario, hay que hacer más, ¿no? O hay que pensar más, o hay que rescatar, pero lo que no pueden hacer con el cine, porque inclusive por su carácter industrial, maquinal, esto recuerdo haberlo dicho en alguna clase con vos, Emilio, en la Universidad de La Punta, es museificarlo, porque el cine no se puede poner en museo. Porque El Padrino no es una copia. Es una copia. Todos tenemos El Padrino en la computadora. Todos la podemos tener en la mesita de luz, en el cajón de la mesita de luz lo podemos tener. Porque es una forma que es un poco lo que pasa con los libros. Nada más que el libro demanda una lectura individual, no es algo masivo, pero los cuadros son únicos. Digamos, yo no puedo ver la Mona Lisa, tengo que ver una reproducción o una foto, pero tengo que ir al Louvre. El cine, yo me bajo la película y me la copio o la reviso en internet, y como todo este movimiento audiovisual, sobre todo a partir de las plataformas caseras como Netflix y otras, es un negocio del sistema, todas esas películas afloran. Entonces ellos mismos necesitan a las películas que critican ellos mismos, digamos, porque es lo que se consume y ellos piensan en el consumo. Esto lo explica muy bien el ejemplo de Avatar. Avatar es una película que hace Cameron con 300 millones de dólares del sistema para criticar al sistema, pero el sistema prioriza los 1.000 millones que va a ganar a que lo critiquen. Porque eso es Creso. Digamos, Avatar es una película crítica al sistema capitalista liberal norteamericano de hoy y financiada por tipos que son los criticados y que ponen 300 millones de dólares cash para que Cameron haga lo que se le antojó, y ahora está haciendo la 2 y la 3 con plata ajena, pero lo que les importa son los 1.000 millones que van a ganar, no le importa tanto esa cuestión. Entonces, el cine ganó esa batalla, semi-batalla cultural, de que puede producir ganancias que la pintura no podía producirle en el siglo XIX a Creso. Entonces, no hay competencia. Eso es un poco lo que trataba de decir. No sé si focalicé, si me fui por las ramas, si te contesté, no sé, decime, Emilio. Sí, profe, sí, entendí.
Me Bueno, parece correcto, es verdad, me parece que ese es el punto, digamos. El punto donde irrumpe el cine precisamente como arte moderno, porque el Creso le permite, entendiendo de que puede producir riquezas que las otras formas de arte no. Igual como la música también es otra industria que también, donde precisamente sucede lo mismo. claro. Bueno, la música lo que tenía, que perdió y entró en un bache y ahora está saliendo o reconvirtiéndose, es que la música vendía el disco. Y ahora ya no vende más el disco, digamos. O sea, salía un disco de Charly García y se vendían miles o decenas de miles de discos de Charly García. Ahora Charly García o no saca discos, más allá de su edad, pero puede ser otro músico, no importa. O saca un disco que vende mucho menos y lo vende de otra manera. Pero hubo una transición desde el año 2000 hasta el año 2010, en que los músicos no sabían cómo ganar dinero haciendo música, más que con las regalías, porque estaban en ese trance. Pero la música es algo similar. Y los libros también, porque son copias, es decir, yo tengo las obras completas de Marechal, y las obras completas de Marechal las puede tener cualquiera que las compre. Digamos, se hicieron una tirada de 20.000, no se hizo una sola, no es un original como un cuadro o como una escultura. Entonces, es también parecido. Lo que pasa que esto también lo he hablado con vos en alguna oportunidad, Emilio, y con algunos de los que están acá. El libro necesita de 10.000, 20.000 o 30.000 lectores contemporáneos a la edición y publicación del libro, que en general un libro no tiene. El cine es más masivo naturalmente. De hecho, en las librerías hay 5 personas y en los cines con las películas exitosas van millones en semanas. Digamos, está calibrado distinto de público. Por supuesto, es mucho más caro hacer una película que hacer un libro, pero también una película exitosa gana mucho más dinero que un libro exitoso, ¿sí? Porque los rangos de diferencia son distintos. Pero también es la copia, es la idea de copia, de producción en serie. Es decir, también nosotros podemos aprovecharnos de esta producción en serie, porque nosotros podemos tener la obra completa de Hitchcock en la mesita de luz. Y esto es por la producción en serie, por la mecanización, por la máquina, por el maquinismo y por la tecnología. Digamos. O sea, no tenemos que pegarle martillazos a las máquinas y destruirlas y matarlas y volver al campo y vivir como se vivía en el hombre prehistórico, sino tenemos que pensar con la máquina, porque no podemos, sin ella no estaríamos hablando. ¿Quién me habla? Gastón. Bien. Bueno, voy cerrando, pues ya son 7 menos cuarto. Como conclusión, dejo la recomendación de la lectura del ensayo para los que no lo hicieron, la relectura para los que lo hicieron, Autopsia de Creso, perteneciente a Cuadernos de Navegación, este libro de ensayos de 1966 de Marechal, y aquellos que tengan la oportunidad o que tengan ganas o que tengan a mano, traten de leer la obra de Marechal, su poesía, a los que les gusta la poesía, sus novelas, a los que les gusta leer extenso, o sus cuentos, o sus obras de teatro, y van a encontrarse con algunas de estas ideas que circulan ficcionalmente de una manera mucho más sutil y simbólica en toda su obra. ¿Sí? No sé si alguien quiere comentar algo, porque monopolizamos con Emilio esta conversación, este último tramo, y por ahí alguien se quedó con ganas de preguntar algo, de decir algo. ¿No? ¿No? ¿Seguro? Es ahora nunca. ¿Eh? Se acaba, se corta acá. Bueno, les agradecemos mucho. Vamos a seguir con los encuentros literarios. No sé si está Mariela ahí o vos, Gastón, ¿te acordás del próximo, la fecha que tiene, no? Sé que es en abril, porque vamos a hacer uno por mes ahora. ¿Estás ahí, Gastón? No. Bueno, vamos a hacer, igual lo vamos a informar y lo vamos a difundir. Vamos a hacer un encuentro literario por mes con diferentes voces y diferentes compañeros que el próximo no voy a estar yo a cargo. Pero vamos a hacer uno por mes y le vamos a ir informando y le vamos a invitar con esta misma modalidad. Bueno, ahí Gastón dice que envía correo a todos. Buenísimo. Les quiero agradecer y bueno, espero que haya servido, sobre todo para pensar, que es lo más importante, y para leer, que es lo segundo más importante. Gracias. Chau a todos. Adiós. Chao, chao. Chau. Chau, Ali.